muchísimas gracias a todos por estar aquí. La temática, la verdad que es amplísima, storytelling como recurso para la innovación. He intentado elegir aquello que creo que puede ser más útil en esa intersección, que tampoco es fácil, entre storytelling, que es una herramienta que sobre todo se está utilizando en el área de marketing, y lo que es gestión de la innovación. Pero bueno, en cualquier caso, a través del chat, sentiros libres de ir preguntando o comentando y vamos haciendo un poco el webinario lo más adaptado posible dentro de que somos muchos y no hay mucho tiempo. Alicia, estoy viendo en el chat que hay gente que tiene problemas de audio. Sí, ya estoy contestando. Vale, ¿sigo? Sí, por favor. Vale. Bueno, vamos a ver tres, digamos, bloques de contenido. Vamos a ver brevemente qué es el storytelling, qué tipos de storytelling hay, teniendo en cuenta que es eminentemente una herramienta de marketing y cómo puede ser útil en innovación. Luego vamos a estar viendo un caso de estudio específico sobre esa intersección y ir traduciendo ese caso de estudio en una metodología que os permita aplicar una técnica general de storytelling o técnicas generales de storytelling, casi cualquier técnica de storytelling a casi cualquier proyecto de I+D+I. Y luego cerraremos un poco el círculo iniciado al principio, ¿vale? Para estar seguros de que se han cubierto todas las temáticas y abrir también un poco la voz a todos vosotros. Entonces, ¿qué es storytelling y qué tipos hay? Storytelling, en pocas palabras, es el arte de contar una historia, ¿vale? Pero para que de verdad sea storytelling, tiene que cumplir eso, tiene que ser un arte. ¿Y qué entendemos por arte en este caso? Pues que cumpla una serie de características. La principal y más importante es conectar con el receptor, con el lector o con el oyente, ¿vale? Porque storytelling aplica tanto a, digamos, cualquier historia hablada o escrita. Tiene que conectar con aquella persona para la que contamos la historia. Esto es importantísimo. Todo en el storytelling, todo en lo que decimos y en el cómo lo decimos o en lo que escribimos y cómo lo escribimos, tiene que ir volcado a conectar con el receptor de ese mensaje. ¿Vale? Hay otra que es fundamental, que es que tiene que haber historia. Es decir, tiene que haber un orden, una estructura y una serie de mensajes encadenados que permiten dar un significado global y muchos significados parciales al receptor. Si el receptor no es capaz de captar significado en la historia, a través del orden, de la estructura y del encadenamiento de ideas, no habrá conexión. No pueden ser ideas inconexas, tienen que estar perfectamente encadenadas entre sí. Alicia, para un poco porque es que estoy viendo un montón de mensajes de problemas de sonido y son tantos que casi prefiero estar segura de que... No, tú no te preocupes de esto. Yo me ocupo, tú no te preocupes de eso, Eva. Vale, fenomenal. Entonces, lo primero, una característica principal, conectar, a través de una característica fundamental, que es ordenar, estructurar y encadenar para lograr un significado. El caso de estudio que veremos luego y las técnicas que vamos a ir desgranando van muy enfocadas en esa característica fundamental. Además, habrá otras características. Intentar hacer que el receptor sea lo más partícipe posible de la historia, veremos algunos ejemplos de cómo. Por supuesto, adaptándose a su perfil, esto es importantísimo, tenemos que pensar muy bien a quién escribimos y para qué, y adaptar nuestro lenguaje a ese objetivo y esa audiencia, si no, no habrá conexión y por lo tanto no habrá storytelling. Hay que ofrecer a esa audiencia y teniendo en cuenta su perfil, contenido que le sea relevante, que no sean cosas que no sepa ya y que no sean cosas que no sea capaz de entender y que sea contenido auténtico, nuestro, original. Que encuentre lo que busque, esto es muy importante, en esa estructura y en ese orden, el receptor tiene que encontrar lo que busca
Y el receptor puede ser desde un evaluador de una propuesta que estamos presentando a un programa de apoyo público a la I+D+I, hasta un posible cliente o paciente, o puede ser el director de nuestra unidad, o puede ser el director de nuestro hospital, o puede ser un consejero de sanidad, puede ser cualquiera, ¿vale? Tenemos que pensar quién es, para qué le contamos la historia, que encuentre lo que busca esa audiencia, no nosotros, y adaptarlo a ellos. Y cuanto más sencillos seamos, no solo más fácil será lograr todas las demás características, sino que además será mucho más fácil que algo de nuestro mensaje sea recordado. Si somos muy complejos, muy exhaustivos, muy detallados, demasiado complejos, demasiado exhaustivos, demasiado detallados, lo más seguro es que incluso aunque se nos entienda, no se nos recuerde, y eso es importante. Y en cada momento tratar de que el lector u oyente se esté quedando con ganas de más, ¿vale? Siga leyendo, siga escuchando, porque nuestro nivel de atención tiene lapsos de tiempo muy pequeños y enseguida dejamos de escuchar o sobre todo de leer, sobre todo según qué audiencias y según en qué contextos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que estar enganchando, como un periódico trata de enganchar a sus lectores para que sigan avanzando en el artículo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características, ¿qué tipos generales de storytelling hay? En general, nada relacionado todavía con la innovación, ¿vale? Pues una de las técnicas más características es usar una historia de ficción, mostrarnos una situación inalcanzable que al final se acaba cumpliendo. Se trata de generar imaginación en el lector y motivación, ¿vale? Son recursos que podemos utilizar en nuestra historia, siempre adaptándose a nuestro contexto, digamos, profesional y de innovación. Otra técnica muy habitual es usar el viaje personal, es decir, poner en valor la experiencia personal o la experiencia de marca de nuestro hospital, de nuestro grupo, de nuestro laboratorio, de nuestra corporación, de lo que sea, de nuestro instituto, de lo que sea, ¿vale? El objetivo aquí es crear confianza y esto es muy importante cuando estamos hablando de una historia relacionada con la innovación. Hay que crear confianza para no solo motivar, sino además dar visos de credibilidad y de que lo que sea que se está planteando es posible. Será ambicioso, será arriesgado, porque eso, la ambición y el riesgo es propio de la actividad de la I+D+I, de la investigación, desarrollo e innovación, pero será posible, ¿vale? Será viable, eso es importante. Iremos cambiando de una técnica u otra a lo largo de nuestra historia, no necesariamente tenemos que usar solo una de ellas a lo largo del tiempo, y no solo podemos cambiar, sino que además podemos estar usando varias simultáneamente. Otra técnica habitual es la superación de obstáculos. Busca acercarse a problemáticas comunes en el oyente, ¿vale? Y eso también es un recurso valiosísimo, sobre todo cuando estamos hablando de storytelling para innovación, y de hecho lo veremos en el caso de estudio. Es importante que estemos abordando problemáticas existentes en nuestra audiencia o en alguien muy relacionado con nuestra audiencia, lo veremos. Otro recurso habitual es la actuación de héroes que personifiquen una imagen. Suele ser gente común, lo más cercano posible al día a día de la audiencia, según quien sea, ¿vale?, que representan en sí mismos ciertos valores, o bien de nuestra marca, o bien de nuestra innovación, de nuestra tecnología, de nuestros propios valores o de la audiencia. Y por eso se convierten en protagonistas de la historia, que logran metas que están relacionadas con esa audiencia y con esos objetivos, de forma que la audiencia se siente más partícipe, porque de alguna manera están viviendo la historia a través de esos héroes. Héroes entre comillas, ¿vale? Otra metodología habitual son los territorios de marca. Hacen referencia a contextos o situaciones con las que asociar nuestra marca, nuestro proyecto, nuestra innovación, nuestros propios valores. Situaciones de lo más generales, el amor, la amistad, en nuestro caso, en el contexto de este seminario, pues sería, por ejemplo, la salud o ciertos aspectos muy generales relacionados con la salud y que queremos que se
vinculen de forma directa y constante a nuestro propio proyecto, innovación o marca. Y los usamos constantemente. Otra técnica habitual es la historia de advertencia, crear un relato que involucre preocupaciones propias y muy personales, lo más personales posibles del receptor, e informar de los riesgos que podría conllevar determinadas actuaciones en torno a esas preocupaciones. Un caso muy habitual son las campañas de tráfico, ¿no? de seguridad vial. Tenemos que tratar de transponer eso a nuestro propio caso. O tenemos la posibilidad de tratar de transponer esos ejemplos a nuestro propio caso. Y relacionado con los territorios de marca está el uso de temas universales que comentaba antes. Puede ser un tema universal, como decía antes, como la salud o determinados aspectos de la salud, o puede ser un territorio de marca más visual, por ejemplo, cuando estoy en determinadas circunstancias vitales, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy en la consulta. Y toda nuestra historia está relacionada con crear esa sensación de que el lector de alguna manera está en la consulta, por poner un ejemplo. Volveremos al final, cuando cerremos el círculo, a estas técnicas para ver, pues, ver un poquito más cómo se pueden transcribir al ámbito de la innovación. ¿Vale? ¿Algo acumulado, alguna pregunta que queramos ver hasta aquí antes de seguir? ¿No? Pues sigo. Bueno, pues entonces, toda esta introducción muy general, ¿por qué puede ser útil en innovación? Y para matizar un poco la pregunta, ¿qué sería lo más importante de una historia? ¿Qué sería para vosotros? Y aquí es donde abro el chat. ¿Qué pensáis que es más importante en cualquier historia, intentando ponernos el gorro de que somos personas que promueven o que lanzan o que gestionan innovación? ¿Cuáles serían los componentes más importantes de la historia o los aspectos más importantes, en vuestra opinión, de una historia? Podéis participar por el chat. Que enganche, Que aporte algo original. Personajes, resultados esperados, emoción, que sea necesario, que se recuerde pasados los meses, el contenido que cubra una necesidad, que sea que conecte con lo nuclear del receptor, que construya sobre algo conocido, que motive, superación de obstáculos, la capacidad de conectar con las necesidades de la gente, que se vean reflejados en lo que se cuenta, que cale el mensaje, que resuelva un problema, que empatice, explicar qué necesidad cubre, que conecte con la audiencia y haga, es que se me va subiendo y bajando, y que haga que el mensaje principal se recuerde, que impacte, que llame la atención, que sea realista, el final de la historia, que aporte algo inesperado, que tenga un principio y un final claro, que dé esperanza, que tenga un principio... perdonadme si algo me dejo, porque es que como sube y baja, está bajando todo el rato el chat, yo intento ir arriba y a lo mejor me dejo algo. Que sea útil, que sea un reto a conseguir, dice Irene, sí. Vale, fenomenal, muy bien. Pues sobre todo me alegra que se repita muchas veces el que sea necesario, ¿vale? Se ha dicho varias veces de forma directa y algunas veces de forma indirecta. Empatía, que conecte, que cale, que sea algo relevante para el lector. Que convenza también. ¿Vale? Entonces, la verdad que me alegra muchísimo que surja este tema porque es algo que vamos a ver bastante en el caso de estudio. Me he ido apuntando todos estos mensajes. Cuando cerremos el círculo, al final volvemos a ellos para cerrar el círculo de qué es importante y cómo es importante
cómo esas partes de la historia, es decir, del storytelling, van a ser importantes e útiles para la innovación. Lo vemos al final.